En los últimos 20, 25 años, buena parte de los servicios estatales han sido entregados en concesión. Estamos hablando de recursos que valen cientos de miles de millones de pesos. La construcción de obras públicas, de carreteras, grandes infraestructuras, en fin, toda una serie de servicios públicos y una serie de compras estatales que valen mucha plata. Piense usted cuánto valen solo los calzoncillos que se compran para los soldados en las fuerzas militares. Piense usted cuánto valen las botas para la policía. Todo eso pasa por los decenas de miles de millones de pesos. Entonces, estos negocios los entrega el Estado. Y muy prontamente, políticos, contratistas y sus socios descubrieron que ahí estaba el negociado del siglo. Y entonces, ¿qué hicieron? Decidieron tomarse el Estado por dentro, adueñarse de las diversas entidades, pusieron allí su gente, contrataron abogados talentosos o en algunos casos simplemente grandes relacionistas públicos para que moldeara en el Congreso, y los políticos intervenían en eso, por supuesto, las leyes, y produjesen leyes que permitiesen que uno legalmente pudiese hacerse con estos grandes negocios. Y por eso aparecen de pronto en Colombia unos nuevos cacaos. Ellos vienen de una cultura premoderna, de las grandes tierras. Su padre, sus tíos han sido dueños de grandes tierras. No hay que olvidar que ellos pertenecen a una dinastía política de la costa norte. Miguel y Manuel Nule son hijos de Miguel Ángel Nule Amin, un influyente líder político de la costa norte del país que en 1982 fue gobernador del departamento de Sucre. Nosotros somos de aquí del departamento de Sucre, en La Mojana. Yo nací en Tolú, nos establecimos en Sincelejo. Levantamos una familia que consideramos en la mayor moderación posible, sin ostentaciones, sin lujos, con muchas dificultades al inicio de nuestras vidas, con trabajos de campo duros, arduos. Una familia trabajadora. Miguel Ángel y Graciela conformaron un hogar de trabajo. Mis hijos, unos muchachos muy sencillos, muy humildes, se levantaron aquí en Sincelejo. En medio de esto, pues ya podrás haberte dado cuenta que no hay manera de tener ostentaciones. Muchachos normales, común y corriente, aquí, buenos estudiantes, juiciosos, muy respetados, muy queridos por toda la sociedad, por toda la comunidad. Mis hijos se educan aquí en los colegios de Sincelejo. Destacados en sus estudios de bachillerato, a comienzos de la década de los 90, Miguel y Manuel Nule se trasladaron a Bogotá a estudiar ingeniería civil en la Universidad de los Andes. En 1994 regresaron a Sincelejo, donde fundaron MNB, una empresa de ingeniería civil que realizó obras menores como la remodelación de parques, la construcción de aulas escolares, la pavimentación de vías barriales y la canalización de aguas. Con los años, MNB se convirtió en la empresa principal de los Nule. Ellos se asocian, eran muy unidos, siempre fueron muy unidos desde pequeños, y se asociaron y se complementaban muy bien. Los primeros pasos que ellos iniciaron en su actividad contractual fue en el año 1996 con la firma Manuel Nule Velilla. Ellos empezaron en esa época haciendo un pavimento por valor de 35 millones de pesos y realizaron una cancha múltiple en un barrio de la ciudad. Ese año contrataron alrededor de 98 a 100 millones de pesos. En 1997 los Nule construyeron obras menores en Sincelejo por unos 70 millones de pesos. En el 99 hicieron obras por 108 millones de pesos. Mientras tanto, su primo Guido gozaba del privilegio de pertenecer a la élite social barranquillera. Su madre es Ginger Marino, distinguida líder barranquillera quien fue consejera presidencial para la juventud en el gobierno de César Gaviria. Su padre es Guido Nule Amin, político liberal, quien fue ministro de Comunicaciones y de Minas y Energía en esa misma administración. En 1995, su hermana Katia fue elegida reina del Carnaval de Barranquilla.
Respetados por la sociedad y la ciudadanía del Atlántico, Guido padre y su esposa Ginger fueron muy activos política y socialmente en la región. La corrupción es un mal endémico que desafortunadamente nos golpea a todos, Humberto. Nos golpea tanto que es lo que retrasa completamente a los pueblos y que retrasa sobre todo a la gente más necesitada y a la gente más vulnerable. Debemos entregarles a los barranquilleros y barranquilleras una esperanza sobre un nuevo futuro, un futuro más equitativo, mejor para todos, un futuro en el que pues, los recursos se utilicen bien, para mejor estar de toda su gente. Graduado del Colegio Parish, el más exclusivo de Barranquilla, Guido se trasladó a Bogotá a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Javeriana. Entonces Guido se asoció con sus primos. En el 99, Katia se casó con Alex Char, entonces concejal de Barranquilla e hijo de Fuad Char, un prominente político y empresario, quien ha sido gobernador del Atlántico y senador de la República, y a la vez propietario de la Supertiendas Olímpica, del Club de Fútbol Atlético Junior y del más grande emporio económico de la región. Guido padre, un importante líder del sector energético de la costa norte, influyó en el crecimiento de MNB. La producción gasífera de la costa atlántica es suficiente para la demanda actual. Sin embargo, nosotros estamos desarrollando un programa muy amplio que trata de cubrir la mayoría de los municipios importantes de la costa atlántica. Ya, por ejemplo, le dimos el servicio de Montería, ya está en el de Sagún, también comenzó, vamos a continuar con Ciénaga de Oro, con CDT, Chinú, San Juez, Corozal, Arjona, Turbaco, ya están contratados, Puerto Colombia muy pronto tendrán suministro de gas natural domiciliario e industrial. En los siguientes años, MNB construyó en la costa norte más de 1000 kilómetros de redes de gas domiciliario para Surtigas, una empresa del grupo Promigas. En diciembre de 1998, una bomba explotó frente a la casa de los Nule en el barrio La Ford de Sincelejo. Asediados por la violencia en la zona, los jóvenes Nule se trasladaron definitivamente a Bogotá. En febrero de 2007, los ahora excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Vecino mencionaron a Miguel Nule Amin como supuesto promotor del paramilitarismo en la región y señalaron a su finca Las Canarias como epicentro de algunas reuniones con ese fin. Estábamos en la finca Las Canarias, propiedad del doctor Miguel Ángel Nule Amin, en las calles de Sincelejo, que ofreció su finca por la cercanía y por ser todo un anfitrión para esa reunión, donde supuestamente 4 o 5 personas nos sentamos a tomar tinto y a inventar las autodefensas. Mire, Las Canarias era el segundo club social de aquí de Sincelejo. Este sitio lo adquirí en el año de 1984. Fue centro de mis actividades ganaderas. Allí hubo una reunión en lo que asistió fueron lo que se llamaba las convivir, cuando Mancuso era legal dentro de esas organizaciones. No sé, es posible que él de pronto hubiera estado aquí, pero también hay que recordar que Mancuso siempre no estuvo en la clandestinidad ni estuvo en las actividades delictivas. Que Mancuso durante mucho tiempo también fue un ganadero como tantos otros, y tenía su vida pues normal. En el 2007 la Fiscalía precluyó la investigación a favor de Miguel Nule Amin. Sin embargo, 5 años después fue capturado por la Fiscalía tras nuevos señalamientos de posible colaboración con grupos paramilitares. En 1998, los Nule trasladaron sus empresas a Bogotá y abrieron una oficina en la zona del Parque de la 93. Yo creo que de alguna manera ellos traen esa sensación de que los señores de la tierra lo pueden todo y que tienen una especie de halo especial, sí, como hacían los señores feudales antes, que ellos sí tenían el derecho y los otros no. Buscando aumentar el volumen de sus negocios, se asociaron con Horacio Mendoza, un conocido constructor de Sincelejo, padre de Rina, la esposa de Miguel Nule. Su suegro, que era un contratista grande con el Estado, los apalancó haciendo parte de proyectos y presentándose con ellos para darles un mayor K de contratación para poder contratar obras de superior magnitud o de mayor valor. El llamado indicador K es una fórmula de cálculo de cantidades, ya sea en precios o en volumen de obras. A través de ese K de contratación lo que está buscando el Estado es la garantía de tener un contratista sólido, que haya tenido experiencia en obras públicas.
En sociedad con Horacio Mendoza, los Nule ganaron licitaciones para construir el Parque Timisa, la ciclorruta Fontibón y otros parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En 1999 fundaron la empresa Bitácora Soluciones y un año más tarde Gas Capital, que construyó redes de distribución de gas domiciliario para la multinacional española Gas Natural. Este negocio multiplicó la facturación de los Nule en apenas un año y los llevó a Río de Janeiro, donde crearon una filial para extender las redes en esa ciudad. A finales del 2002, los Nule fundaron Aguas Capital, consorcio con el que ganaron la concesión de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para operar la red de distribución del acueducto en la zona norte de la ciudad. Este contrato tuvo un valor de 60.000 millones de pesos. En aquel entonces, la concejal María Victoria Vargas denunció irregularidades en la adjudicación de este contrato. Aguas Capital no cumplía con los requisitos que se exigían en el pliego de condiciones. Esas firmas debían tener un socio operador y que el socio operador debía tener una experiencia mínima y continua de 5 años en la prestación u operación de servicios públicos domiciliarios previos a la apertura de la licitación respectiva. Su socio operador era la empresa Técnica Hidráulica de Cuba, que era una firma que había sido constituida en primer lugar en las Islas Vírgenes Británicas y cuyo objeto no se correspondía con la prestación de servicios públicos domiciliarios, sino de prestar dinero, comprar gemas, obras de arte, es decir, el objeto no era la prestación u operación, luego no cumplía. Las compañías con que ellos acreditaban la experiencia pues eran compañías de papel o eran empresas de una calidad técnica absolutamente inferior, de tercer mundo, o en algunos casos esa experiencia era simplemente falsa. Y hay un proceso por parte de la Contraloría que se está comprobando que estas empresas fueron realmente unas invitadas, la expresión en inglés es sleeping partner, un socio que lo que está es ahí prestando su nombre, pero que en realidad, digamos, no entra a la parte operacional ni a fortalecer ese proceso de contratación con el distrito, sino simplemente presta su nombre. Las irregularidades en el contrato de aguas en Bogotá también fueron evidentes en otros aspectos. Y comienzo a investigar y me doy cuenta que el primer contrato se lo dieron en el 2003, Aguas Capital con C. Y después ellos incumplen ese primer contrato, obvio, no tenían los requisitos, no tenían experiencia en la prestación o operación de servicios públicos. Entonces encuentro que el segundo contrato también, después de los 5 años, por el tiempo por el cual les dieron el primer contrato, se lo dan a Aguas Capital, pero ya no es Aguas Capital con C, ya es Aguas Capital con K. Por no estar conformados como grupo empresarial, los Nule creaban empresas que en apariencia eran independientes, pero en realidad en muchas de ellas los accionistas y el capital eran los mismos. Y encuentro que son los mismos socios. Miguel Nule Velilla era el representante legal de la sociedad Aguas Capital, que igualmente estaba también Gas Capital, que unas veces figuran en la junta directiva como principales, otras veces figuran como suplentes, otras veces como representantes legales, que los familiares también hacían parte de las juntas directivas, y me encuentro que ellos le solicitaron a la empresa Acueducto el año pasado les autorizara la cesión de ese contrato, del segundo contrato. Entonces ya estaba todo listo, ya prácticamente estaba aprobada la cesión. Cuando yo conozco a quién se lo iban a ceder, era una firma TGA o una promesa de sociedad que entre otras estaba otra vez Técnica Hidráulica S.A., o sea, la misma de hacía 10 años, del 2003. Así, los Nule siguieron creciendo. Al año siguiente, fundaron Aguas del Alto Magdalena, con la que ganaron la concesión del acueducto y alcantarillado de los municipios de Tocaima y Agua de Dios en Cundinamarca. Algunos años después obtuvieron la operación del acueducto de Magangué en Bolívar y de varios acueductos de municipios del departamento del Magdalena a través de Aguas Capital Macondo, y después llegaron a Cúcuta y a municipios aledaños a través de Aguas Capital Cúcuta y Aguas de los Patios. Las relaciones sociales y políticas de los Nule, heredadas de la influencia de sus padres, fueron fundamentales en la consolidación de su crecimiento empresarial. Ellos entraron de una vez con los poderes políticos, los intereses económicos, de una vez montaron su equipo sin tener músculo financiero, sin tener experiencia, pero se rodearon bien. Alguien les abre las puertas. Ellos no han tumbado las puertas, alguien les abrió las puertas. Los pliegos, la forma como se estructuraron los proyectos, el facilismo o la ligereza con que se tomaron algunas decisiones,
Muchas veces esas decisiones pasaron por los consejos de ministros, por los consejos de gabinete de los alcaldes respectivos. O sea, no tumbaron las puertas, alguien les abrió las puertas. Ellos tenían una cosa, tenían lo que diríamos una gracia costeña, sin lugar a dudas que la tenían. Eran unos relacionistas públicos extraordinarios. Y son hábiles, tienen sus alfiles políticos. Es curioso que uno de sus alfiles políticos sea Joselito Guerra. Joselito Guerra fue una persona que estuvo vinculada al proceso 8000. Es una persona que, si bien ha estado, digamos, a partir de ese momento y ese episodio proscrita de la política, es una persona con muchísimo poder político. Era su gran alfil político en el gobierno del presidente Uribe. José Guerra de la Espriella, originario de Sucre, fue muy cercano a la familia Nule, pues desarrollaron actividades políticas en la región. En 1998 perdió su curul como congresista tras ser condenado a 90 meses de prisión por recibir dinero del cartel de Cali. Éramos unos grandes empresarios y teníamos unos grandes contratos. Pasan de ser unos pequeños e insignificantes contratistas de provincia a convertirse en los nuevos cacaos de la contratación. Se vuelven las figuras sociales de Colombia, las grandes promesas de la infraestructura en nuestro país. Por lo menos desde el 2002 hasta el 2006, 2007, eran los reyes de la contratación.